Segundo bloque en Unidiversidad Noticias. Hasta las 22 te estamos informando en el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Ahora con otro de los temas que ha tenido desarrollo prácticamente toda la semana y tiene que ver con la sanción en el Senado, en este caso después de una maratónica sesión, de la ley que le permite al gobierno de Mauricio Macri pagarle a los fondos buitre. Bueno, sí, exactamente. Se trató ayer en el Senado, era la instancia que quedaba para la aprobación de este proyecto, que permitía habilitar el pago a los holdouts o fondos buitre. Justamente ayer, finalmente, luego de un extenso debate, duró cerca de 12 horas, se produjo a la votación, se procedió a la votación y finalmente hubo un holgado triunfo a favor del proyecto que habilita justamente a este pago. Un tema del que se ha hablado mucho, que ha habido mucho análisis y sobre todo muchas opiniones encontradas. Incluso ayer en el Senado, a pesar de que hubo muchos más votos a favor, las opiniones fueron muy encontradas respecto a lo conveniente o inconveniente de este acuerdo al que se ha llegado. Y sobre este tema vamos a charlar con el licenciado en Sociología, Javier Elizondo. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, bienvenido. La primera pregunta te la hago como, nada, un tipo común de la calle que no conoce técnicamente todo lo que tiene que ver con default, holdouts y demás. Esta sanción que va a permitir el pago a los fondos buitres, ¿cómo nos va a afectar a los ciudadanos comunes? Bueno, básicamente hay tres categorías. Estaban aquellos que tenían los bonos y que entraron al canje, o sea, los tenedores, los iniciales. Los holdouts son aquellos que en los dos canjes, tanto de 2005 como del 2010, no ingresaron a ninguna de las dos opciones, pero mantuvieron los bonos sí. en default. Y están los buitres que después del 2003, después de haber defaulteado la deuda, ellos compraron en el mercado y de alguna manera empezaron a litigar con la Argentina. Porque muchas veces compraron a muy bajo precio. Compraron a 30 dólares cada 100 dólares de cada uno de los bonos. Por lo tanto, el negocio que ellos planteaban era un negocio no de una persona que le prestó plata a la Argentina, sino que posteriormente al default ingresaron como acreedores de la Argentina, pero por haber comprado esos papeles, no por haberle prestado dinero. Por eso muchas veces se menciona a los buitres como holdouts y en realidad nunca lo fueron porque nunca le prestaron dinero. Okay. Te pregunto esto, el presidente Macri dice que con esta ley aprobada y con esta salida de este default que tenemos en nuestro país, ingresamos al mundo financiero y esto va a permitir tener un mejor semestre, controlando la inflación y esperando un crecimiento pronunciado de nuestro país. ¿Tiene cierta lógica esto? ¿Es así? Inicialmente no, digamos. No ¿Por qué? Porque no se puede establecer cuáles van a ser las condiciones una vez que se paga a los fondos buitres. El proyecto de ley que llegó a la Cámara de Diputados y después se aprobó en senadores marca cuáles son las condiciones de pago a los fondos buitres, en este caso, que eran los más agresivos en cuanto a la negociación. Hay que considerar esto, que muchas veces compraron los bonos por 30 dólares y hoy están recibiendo 500 dólares por cada 100 que salían los bonos. O sea, compraron por 30 y reciben por 500. Bueno, pero perdón que te interrumpa. Todos los que estuvieron votando en el Senado, en diputados, había algo en lo que estaban todos de acuerdo, que es un mal arreglo, pero había que hacerlo. Sí, el tema es, básicamente la pregunta tuya es la más importante, ¿cómo nos afecta? No se sabe si aquellos que ingresaron en el 93% se van a sentir afectados y si puede haber otro Griesa en algún otro lugar del mundo que diga, miren, el arreglo que ustedes hicieron posterior a la cláusula Rufo, que era la que se venció en junio del 2014, es una cláusula que les puede permitir a ustedes litigar ahora con la Argentina nuevamente. El tema de las inversiones, las empresas grandes en todo el mundo invierten en plazo de 4 o 5 años. Es decir, que si alguna empresa como la Fiat, que anunció inversiones a principios del año, ya lo tenía previsto de hace 2 años. O sea, no es necesariamente una cuestión de que cambie radicalmente. Es posible que sí, para algunas empresas que tengan financiamiento a nivel internacional, puedan conseguir mejor tasa. Eso es un caso puntual y eso es posible. Ahora, ¿cuántas empresas argentinas acceden al mercado externo? Siempre ha sido muy limitado, no es un mercado muy importante. De hecho, el mercado argentino, el mercado financiero, el que quiere comprar acciones, bonos, es un mercado marginal en el mundo. Su tamaño es muy pequeño.
como para tener una incidencia en las finanzas mundiales. Y para los privados, para la gente de a pie, digamos, para cada uno de los ciudadanos, ¿esto tiene consecuencias concretas? Por ejemplo, una de las cosas que mencionaban algunos economistas tenía que ver con el acceso al crédito, que podía habilitar la posibilidad de créditos hipotecarios, digamos, de generar nuevas financiaciones, por ejemplo, para acceder a la vivienda. ¿Esto es así? ¿Son cosas independientes? ¿Tienen alguna incidencia? En primera instancia son independientes. Hay que tener en cuenta que en estos años que la Argentina no ha estado tomando créditos del Fondo Monetario Internacional, sí lo ha estado haciendo de la Corporación Andina de Fomento, sí lo ha estado haciendo por el Banco Interamericano de Desarrollo, sí lo ha estado haciendo por el Banco Mundial. De hecho, la provincia de Mendoza, como la gran cantidad de provincias argentinas, han venido tomando crédito en moneda extranjera para distintos programas. El túnel que se está haciendo entre Cacheuta y Potrerillos es un programa que se llama Mendoza Productiva, que viene de la época del gobernador Cobos. Y ese programa se ha venido renovando permanentemente en la medida que la provincia ha pagado sus obligaciones y le han vuelto a dar ese crédito. De hecho, la devaluación tiene un impacto sobre las provincias. ¿Por qué? Porque las provincias que tienen deuda en dólares, con la devaluación, ha incrementado su gasto en pesos. Es decir, necesitan más pesos para pagar los dólares que el año pasado salían a 10, por decirlo de alguna manera, el dólar oficial, y este año está entre 14 y 16, depende de la variación. Pero a las provincias sí les va a costar mucho más pagar su deuda, a pesar de que puede acceder a un financiamiento extranjero. ¿Y al gobierno nacional le permite generar una mayor cantidad de reservas o un mejor control de las reservas del Banco Central para controlar, por ejemplo, la inflación o no? Eso va a depender mucho de cómo se vaya moviendo la expectativa inflacionaria. Si vos tenés una tasa de LEVAC al 38% y una persona tiene que invertir dinero de manera física, compite esa tasa de LEVAC contra un negocio. Es decir, si vos querés invertir en una empresa, la que sea, para aumentar tu capital de trabajo, para incorporar nuevas personas, esa nueva inversión te tiene que dar a vos por encima del 38% de una LEVAC. Hoy ese estímulo no existe. Digamos, ¿qué negocio a vos en un mes te da el 38% anual? Esa vendría siendo la mentalidad del empresario. Por eso es que en esta instancia, ahora, en esta coyuntura, es muy difícil decir que va a haber un lanzamiento o una lluvia de inversiones, como se ha dicho. Es muy complicado. Brasil no nos ayuda. ¿Sí? Cuando un inversor extranjero va a un país, no mira solamente ese país, sino mira la región. Y depende también de si la inversión está dirigida para exportar, porque ahí aprovecha un precio internacional, o si está dirigida para el mercado interno. Si vos pensás que hasta ahora, con una alta inflación y tasas interbancarias muy caras, no vas a invertir para consumo interno. Porque incluso se piensa que va a haber una recesión este año. Ahora, si vos pensás en términos de soja o en términos de algún producto que lo exportás sin ningún tipo de retención, como la minería o la soja, probablemente ahí sí haya un panorama de mayor inversión. Pero no son los sectores que mayor empleo generan en la Argentina. Te cambio de perspectiva un segundo nada más. Cuando se empezó esta discusión con respecto al acuerdo con los holdouts, parecía que el Senado era de alguna forma la figurita difícil porque había mayoría opositora. ¿Qué fue lo que pasó que finalmente hubo un acuerdo con tanta soltura? Me imagino que la presión que tienen los gobernadores logró persuadir a los senadores respecto de sus provincias en función de poder aprobar esta situación. Hay algunas provincias que están más holgados económicamente y otras no. De hecho, lo que está en discusión también, y espero que se avance este año, es la ley de coparticipación. Hay provincias como Mendoza o Buenos Aires que reciben muy baja coparticipación en función de por habitante. Si tomamos el monto total que recibimos de dinero, eso es una pérdida importante. Ahora hay provincias como San Luis que reciben casi el doble o el triple de lo que recibe la provincia de Mendoza. Entonces, si se discuten esas cuestiones, muchas veces es difícil hablar de un tema puntual sin ver el contexto. Claro. Porque si no, no se desarrolla de la misma manera. Y muchas veces es difícil de hablar de temas económicos en términos sencillos, como lo hiciste esta noche, Javier. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Me parece que lo vamos a tener que invitar de vuelta en cualquier Más momento. seguido. Exactamente, Sí, sí. para tratar de aprender un poco más sobre estos temas que son bastante complejos. Pausa, Pausa, enseguida volvemos. ya venimos.